Desde la ciudad de Berazategui, Buenos Aires, Argentina, llega otra emisión de El Progreso en Radio, por la 90.7 FM Ciudad. Con la conducción de Eduardo Gómez y Gustavo Pulido. Producción, Nicolás Santomé. Redes, Nacho Holman. Móvil y exteriores, Inti Blanco. El Progreso en Radio, una producción de Adsway S.A. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not to like of imitation. Buen día, bueno, un nuevo programa, sábado otra vez, estamos hasta las 12 con El Progreso en Radio, con invitados especiales. Hoy tenemos en el estudio la participación de Beatriz Domingorena, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación, así que nos acompaña abogada, docente universitaria, procuradora, varios títulos. Buen día, Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo, a vos y a todos los que hacen El Progreso. La verdad, feliz esta mañana de sábado de estar acá. Buen día, Beatriz. Estamos con Eduardo Gómez, que nos acompaña como siempre, con Nicolás desde la producción, a distancia, como decimos, Jorge Vázquez en los controles. Y bueno, arrancamos con un programa bastante interesante, con entrevistas. Vamos a estar hablando con los mensajes de los vecinos, con varias cosas que nos fueron comentando, pero arrancamos con la entrevista. Beatriz, te queríamos consultar por la Fundación Findel, de una fundación internacional de desarrollo local sobre la que sos miembro y parte activa. Contanos un poco de qué se trata la fundación. Sí, hace unos años formo parte de un gran equipo que trabaja en Findel. Es una fundación internacional que trabaja en distintas temáticas. Uno de los ejes es el ambiental, por eso la participación en esa fundación, pero tiene lazos en toda la región, no solamente en nuestro país, sino en América Latina fundamentalmente, generando seminarios. Tuvo una gran participación en la pandemia, porque muchos de esos seminarios fueron online, en tiempos que nos teníamos que quedar adentro, y permitió no interrumpir la formación y la capacitación, pues es una fundación que también emite títulos y formaciones, acuerda con universidades, realmente tiene mucha potencialidad en la región, y hace unos años viene impulsando a través de su coordinador Daniel Cravocori y sobre todo el impulso de Julio Pereira, que son los que han hecho que esta fundación impulse y trabaje en toda la región. Hoy muy federal también, está trabajando con las provincias y está haciendo de soporte a las políticas públicas, ya sean de gobierno en lo nacional, tanto público como privado, ¿no? Porque esto también hay que rescatarlo. El fomento de capacidades también dentro del ámbito privado. Que sí, la verdad para mí es un orgullo formar parte de un plantel de profesionales de primera que vienen trabajando hace muchos años y que han fomentado, impulsado. Es necesario este tipo de articulación que sirvan después en fomentar mejor las políticas que ya la hace el mismo Estado nacional o el privado también, porque ha servido también de fomento, ayudas e impulsos de las pymes, ¿no? En el trabajo regional. Bien, esto se articula mucho también con lo que hacen desde el Ministerio. Esto vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata. El Ministerio de Medio Ambiente se articula a través de 3 secretarías. Una de estas secretarías es justamente la que maneja Beatriz Domingorena, que está hoy con nosotros, y que lleva adelante varias políticas respecto de bosques, suelos, agua. Contanos un poco qué actividades están llevando adelante. Sí, hoy, Gustavo, la verdad que la agenda ambiental tiene una necesidad, y creo que los vecinos y vecinas que están escuchando van a compartir esto, de una necesidad muy transversal, muy interdisciplinaria de las distintas temáticas. Tiene 3 secretarías del Ministerio hoy. Una es la que en este momento tenemos la responsabilidad, y tiene que ver con los recursos naturales, no es una cuestión menor. Se ocupa de vincular las temáticas que tienen que ver mucho con la agenda actual, que son los humedales, los bosques nativos, hablar de los recursos vinculados al agua. También una gran secretaría que hace poquito ha impulsado una diplomatura dentro de nuestra Universidad Arturo Jaureche, que es el ordenamiento ambiental del territorio. Tiene una dirección que se ocupa de este tema y que busca descentralizar estas temáticas. Por eso, si visitan la página web de la universidad, hay ya un llamado a la inscripción de esta diplomatura de ordenamiento ambiental del territorio. Y luego una gran agenda en biodiversidad, que es un gran tema también que atraviesa la agenda ambiental ahora en este momento. Y después otras secretarías que están vinculadas a lo que es GIRSU, que tiene que ver con la gestión de los residuos sólidos urbanos, al manejo del plan de fuego, que es un gran tema vinculado también al ordenamiento ambiental del territorio y de la desertificación, y por otro lado cambio climático, que yo creo que es la columna que atraviesa todos estos ejes temáticos, ¿no? Y en la agenda
está claro el cambio climático, ¿no? Lo vemos en la temperatura. Usamos campera, el otro día tenemos sol, tenemos altas temperaturas y eso influye muchísimo en lo sanitario, influye mucho en lo ambiental y lo vemos traducido en enfermedades, en cuestiones, en este dengue que se ha extendido, que en otras fechas, y he tenido oportunidad de estar en esta radio, hablábamos en una época más estival y ahora estamos con campera y estamos hablando de acciones preventivas con respecto al dengue. Claro, el dengue, que es una enfermedad, digámoslo, de más de países tropicales. Esto se ha extendido hacia el sur y nos ha llegado hace 20, 30 años. El dengue no era una problemática de la Argentina. No, hoy sí, y hoy hay que hacer mucha acción preventiva en esto. Uno que también es varelense y que obviamente abraza las políticas públicas que se realizan en esta región del conurbano, una de las grandes políticas fuertes que se impulsan tienen que ver con el dengue, con las acciones preventivas, pues ya ha venido para instalarse, lo hemos vivido el año pasado y este año, gracias a que no se han frenado esas acciones, no hemos aumentado en tanta cuantía los casos, ¿no? Claro, y digámoslo también, en política ambiental hay que reconocer que es una de las políticas estatales que no tiene más de 20, 30 años, o sea, esto es real, no acá, sino en todo el mundo, es algo que los países no han logrado prever a tiempo y bueno, hoy mediante todas estas problemáticas que tenemos, calentamiento global y demás, se está redimensionando y creo que todavía incluso no se le da la importancia que merece. Va a ser una de las políticas más importantes para el futuro, sobre todo el cuidado del agua. Bueno, esto se habla mucho. Por las tensiones, ¿no, Gustavo? Yo creo que tiene que ver con las tensiones que generan una agenda pública, una agenda privada, hay que hacernos cargo de eso y trascender esas tensiones que son lógicas que existan, ¿no? Y reconocerlas. Digo, por ejemplo, lo ambiental tiene mucho que ver también con la agenda productiva y muchas veces se piensa que es la antítesis de la producción o del desarrollo. Y hoy debe ser una columna de esa política productiva que se realice, con todas las complejidades que eso trae, porque por supuesto, que fue la discusión con la ley de humedales, que justamente se ve o ley de humedales o sistema productivo, y no es así, no es una cuestión distinta, son complementarias. Si bien tiene obviamente zonas de tensión y tienen que ver con adecuarse a nuevos desafíos, yo recuerdo hace unos años atrás, en la primera llegada al ministerio, hará 10 años atrás, se trabajaba mucho un programa que era de producción limpia. Me acuerdo que en ese tiempo las pymes lo veían asustado. O sea, ¿qué es esto de prácticas sostenibles? Nos va a traer problemas, vamos a tener que invertir de más, va a traer un gasto. Un gasto, lo primero que se pensaba era un gasto. Piensa en un gasto y después lo vieron como una oportunidad, como mejorar su competitividad, como que incorporar estos sistemas también de reducción de agua, de luz, mejoraba lo que producían y terminaba siendo a favor de su economía. Pero bueno, estos desafíos hay que hablarlos, hay que sincerarlos, y coincido con vos, son parte de la agenda ya ni siquiera del futuro, sino del presente, necesarias, porque hay un llamado también de la naturaleza. Los recursos requieren de políticas públicas audaces, innovativas, de aceptar estos desafíos y de ponerlos en la agenda, ¿no? Político, institucional, de una manera sincerada ante la comunidad, que creo que hoy también lo ve reflejado en las dificultades que tenemos. Tal cual, sí, te saco un poco del rol de funcionaria, te llevo más a lo personal. Sí. Por ejemplo, ¿qué vos estás todo el día con el medio ambiente, todo el día trabajando con distintas políticas y demás, pero en la vida personal, ¿llevas algún cambio de mentalidad? Porque esto es lo que hablábamos recién, hay que cambiarse el chip, ¿no? Tanto empresarios, los ciudadanos, los vecinos, los funcionarios, todos, para empezar a cuidar un poco más el medio ambiente. ¿Qué políticas llevas adelante en la vida cotidiana? Yo, por ejemplo, en casa, no sé, armamos una compostera, empezamos como a compostear, pero más que nada para tratar de transmitirle eso a los chicos que tienen todo un futuro por delante. ¿Vos cómo lo llevas en la vida? ¿Reciclás, separas residuos? Sí, lo llevo muy incorporado desde hace muchos años. Recuerdo que yo comencé con todo esto siendo, obviamente soy una militante social y he tomado lo ambiental desde muy chica, con lo cual después lo abracé como una profesión, pero uno lo tiene incorporado dentro de su casa, de su familia. Y en esto, bueno, sí, obviamente el reciclado, el tema de ser más consciente con la utilización de los recursos, de la energía y demás, que uno ya lo tiene de una manera muy incorporada. Y sobre todo me abraza muy fuerte desde lo educativo, ¿no? Yo siempre digo, tengo el gen docente y el gen también alumno, porque uno sigue aprendiendo permanentemente, pero también de poder transitar esto de participar en escuelas, en lugares y demás. En la casa siempre, me acuerdo en pandemia, que bueno... No soy buena actriz, ¿no? Pero hice muchos videos que tenían que ver cómo iba reciclando en casa y cómo iba haciendo la compostera en el techo, porque, por ejemplo, en el caso de mi vivienda no tengo mucho terreno, entonces lo hacía en la terraza
Y bueno, y explicábamos ahí y trataba de compartir con otros vecinos y vecinas de Varela que están en la misma situación, que dentro de la casa podían empezar a hacer esto del reciclado. Recuerdo que en la época de pandemia era un tema hasta lo que era la recolección de residuos. Recordemos esos meses, parece que fuera lejano toda esta película, y no fue hace mucho. Entonces también por cuidar a los recicladores y por cuidar también a los trabajadores y trabajadoras que hacen el trabajo con respecto al reciclado, de bueno, mantenerlo limpio, de hacer bien la separación, que la pandemia no era un obstáculo, al contrario, era un desafío también para propiciar estas prácticas ambientales y que se sostenieran en el tiempo. Es decir, reciclando desde muy chica, trabajando mucho en elementos también que se puedan comunicar a nivel educativo, tratando de escribir con respecto a esto, tratando de llevarlo en las redes, que hoy uno debe ayornarse también, y que bien utilizadas son un ámbito también de comunicación importante para todos. No solamente se suscribe a una generación de juventud, sino también de adultos que hoy también nos ayornamos y seguimos las redes sociales, y que bueno, formar elementos de comunicación. Yo creo en la participación y creo fuertemente en este trabajo que muchas veces vulgarmente decimos hormiga, que tiene que ver con contar lo que uno siente con respecto a estas temáticas, generar esa empatía y ser agentes replicadores, y que esas cuestiones influyen y mucho en lo general. A veces pensamos que esas cuestiones chiquitas, dicen, bueno, yo reciclo en mi casa o hago prácticas sostenibles que tienen que ver con la reducción del agua, la luz y demás, esto no va a ayudar y no va a aportar, y esto tiene mucho que ver porque bueno, el otro escucha, replica, participa, sí, tal cual. Y bueno, y sobre todo las generaciones un poquito más grandes, porque hay que reconocer que en esto las juventudes y los más niñez tienen otro chip y ya nos marcan, y esto lo vengo viendo hace muchos años y se refleja mucho en lo educativo, marcan claramente lo que hay que hacer. Yo tengo anécdotas de la época que estábamos con la virtualidad, donde, bueno, los talleres eran abiertos. Recuerdan que en ese tiempo se compartía mucho la computadora y había una mandada al frente terrible de parte de los alumnos y alumnas a sus padres, ¿no? Claro. Sí, tía, pero vos lo dejás en el basural de enfrente de casa o cosas así. Y decíamos, bueno, se va cortando la señal. Se empezaban a armar discusiones familiares de cómo no se reciclaba o se llevaba a lugares que no correspondían. Pero me parece que todo esto vale la pena y que hay una generación fuerte que hace sentir que vale el esfuerzo, ¿no? Que igual hay muchas cosas que van cambiando. Yo recuerdo de chico, me crié en Berazategui, Quil, me sacan la zona, sí. y siempre veo que de chico, por ejemplo, era muy común ver que los vecinos quemaban la basura en la vereda, en la calle. O sea, juntaban las ramas, no solo las ramas, a veces la basura misma, y la quemaban. Hoy eso pasa muchísimo menos. Hay un montón de cuestiones que han ido cambiando. Después algunos datos que me impactaron. Respecto de los bosques en la provincia de Buenos Aires, bueno, de los 30 millones de hectáreas que tiene la provincia de Buenos Aires, solo el 3% es de bosques, y de eso apenas el 1% está en un estado de preservación. Esto, datos estadísticos generales que no tienen que ver hoy con la gestión, sino algo que viene de larga data y que es la configuración básica de la provincia. ¿Cómo se puede revertir esto? Porque uno, cuando lo compara con otros países, lo ve que están en una mejor situación respecto de bosques, y no solo la provincia de Buenos Aires, sino en general. Sí, no tanto en otros países de la región. Lo que han tenido es un adelanto en legislaciones y en los tiempos. Yo siempre digo lo mismo que Argentina, y no por justificar, digo, es muy joven en materia normativa ambiental. Nuestro derecho al ambiente aparece recién en la reforma del año 94 en la Constitución, y a partir del 2000 empiezan las primeras leyes ambientales. Entonces creo que esto también, ayornarlo a la gestión y a la política pública, ha llevado un tiempo, y tiene mucho que ver con la convivencia con prácticas que se han generado. Nuestro país es federal, las provincias son autónomas. ¿Esto qué significa? Tienen el manejo de sus recursos naturales, y esto ha llevado también a que han tenido que, en esta reconstrucción, que no solamente tiene que ver con el género de las diversidades, la cuestión ambiental también tiene que reconstruirse. Y también han cambiado las formas de producción y desarrollo, cosa que antes no sucedía. Por eso estos números que impactan en lo que tiene que ver con la conservación de los bosques nativos. O sea, que se han generado prácticas que han ido en desmedro de estos bosques nativos. Hoy hay un respeto más fuerte, primero, a nuestras comunidades originarias, a nuestros pueblos indígenas. Hay un trabajo que se hace con estas prácticas ancestrales. Son los que más entienden en materia de bosques nativos, y esto hay que ponerlo de resalto. Esta es una realidad en nuestras provincias de norte a sur y de este a oeste.
que se empieza a dar y que se empieza a respetar, y esto tiene que ver con el avance normativo, tiene que ver con el avance de políticas públicas diferentes. La provincia de Buenos Aires hace muy poquito tiempo presentó su plan de gestión de bosques nativos para, obviamente, mejorar esta cuestión de números, pero sobre todo apoyado en otras políticas, no solamente la ley de bosque. Hay una ley federal que tiene que ver con la conservación de los bosques nativos, que es importante, pero a mí me gusta siempre resaltar que hay un programa que va en paralelo y que no es tan añejo, de hace unos años, y que ahora se está poniendo en práctica, que es de fomento económico a aquellas provincias que conservan sus bosques nativos con prácticas y proyectos innovadores. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esto? Las provincias se juntan, se les dan fondos económicos por conservar sus bosques nativos, y esto se da a las comunidades para que presenten proyectos de conservación. Esto es importante, tanto como la ley misma, porque lo que genera es una vida en razón del bosque nativo, ¿sí? Comunidades organizan prácticas sostenibles de ese bosque, de esas comunidades. Hace poquito nosotros estuvimos en Formosa con mujeres rurales trabajando estos proyectos. Entonces, esta plata no solamente llega al Estado, sino que llega a la comunidad en sí y pueden trabajar. Entonces, no solamente generamos una fuente de empleo, sino que también una conciencia ambiental y una conservación. ¿Cómo hacen el seguimiento de eso después? Hay un seguimiento porque son fondos que vienen financiados también por, obviamente, organismos internacionales. Tienen de contraparte el PNUD, que es obviamente Naciones Unidas acá en Argentina, la delegación, y obviamente todo lo que es auditoría interna, que auditoría son los órganos de control que tiene el Estado, que controlan cómo esos fondos llegan. Y en las visitas nosotros invitamos a todos estos organismos. O sea, vienen todos estos organismos también, porque está bueno no solamente ver el movimiento económico, sino ver cómo eso se traduce en una política pública. ¿Y tenés como un ranking de cuál es la provincia que va top, digamos, en el cuidado, y cuál hay que estar atrás un poquito? Sí, no, todas tienen su resistencia, pero tienen que ver, a ver, yo cuando lo digo así, a veces dicen, ¿cómo sincera eso? Pero la realidad es cierto, o sea, las tensiones existen en el sector porque hay una gran necesidad económica que también tiene nuestra región de salir adelante. Lo que pasa es que realmente eso no puede ser a cualquier costo. Llevarlo eso a la discusión de lo local es una discusión y es un planteo en las provincias. Hemos tenido, sí, algunos inconvenientes de mayor resistencia en provincias como Salta. Chaco ha hecho un gran trabajo de gestión porque viene de años de tener prácticas que tienen que ver con la producción versus el tema de la sostenibilidad ambiental, y han creado un Ministerio de Ambiente para que se ocupe de estos temas, que trabaje en conjunto con el Ministerio de Producción, porque en ambiente, por ejemplo, de provincia, nosotros también tenemos la cartelera de lo que tiene que ver ambiente y producción, o sea, y ahí es donde empiezan los temas. Y ahora hay una agenda más compartida. Estos proyectos se trabajan en conjunto y eso ayuda un montón a que no digan, bueno, a ver, la producción es producción, busca lo económico, busca lo redituable y lo ambiental no está dentro de la matriz. Entonces, esto ayuda un montón. Creo que todas las provincias al principio les ha costado mucho y hoy están en un grado importante de ejecución. De hecho, el COFEMA es el ámbito que conlleva que se junten todas las máximas autoridades ambientales, trabajan muy fuerte estos temas hoy en la agenda. Pasa que a veces no salen estas cuestiones, digo yo, en medios, no digo en todos, por eso celebro que esto tenga su momento en una radio y que llegue a muchos vecinos y vecinas, pero a veces no se difunde solamente la parte, yo digo, negativa de la película, que tiene que ver con la deforestación y demás, y la realidad es que hay prácticas y hay cuestiones interesantes que está bueno visualizarlas, no por ocultar lo que está mal, sino al contrario, por propiciar y que la comunidad también propicie de que estas cuestiones se sostengan en el tiempo. Para mí la importancia en estas prácticas es que se sostengan en el tiempo, y creo que la comunidad, obviamente aquellos que estamos en la función tenemos una responsabilidad diferente y mayor, pero la comunidad también tiene participación en esto de exigir de que las cuestiones continúen y se mantengan y se sostengan, porque si esto se hace y después se descontinúa, lo ambiental no responde a una agenda partidaria, responde a una agenda de política pública. Entonces es muy difícil después poder revertir estos números que vos decías al principio, ¿no? Si uno no continúa esta matriz independientemente del sector partidario. Por eso pensaba por ahí si había alguna resistencia con respecto a si una provincia está gobernada por otra bandera política, digamos, y si lo ponen por fuera de eso y no hay claro, esa resistencia. Pero no solamente en la discusión de lo político, ¿no? Porque aquel que me conoce hace muchos años sabe que obviamente milito dentro de un espacio justicialista, un espacio peronista,
pero tiene que ver con una concepción de la economía, de la mirada regional, que va mucho más allá de que uno pueda ser empático a un candidato político o al otro, sino con una forma de ver la economía, de ver lo social y de ver lo ambiental. Una política liberal tiende a ver, como la palabra lo dice y como su matriz económica lo plantea, con una cuestión no tanto de reconocimiento soberano a los recursos naturales y a la matriz económica y social. O sea, tiene que ver de ahí, no es una crítica, porque hay excelentes profesionales con los que trabajo en fuerzas políticas opositoras en distintas provincias. Me parece que tiene que ver con la mirada que se tiene con respecto a qué uso sostenible hago del recurso natural, ¿no? Y a veces, obviamente, la orientación más liberal, ¿no? Y bueno, ahora que estamos con una mirada también de nuevos espacios políticos, libertarios y demás, ya vamos a llegar ahí. Asusta en términos de cómo ven nuestra matriz económica, nuestra matriz ambiental, ¿no? Como que nada importa y como que todo queda liberado a la utilización de los recursos desde afuera. Bueno, se vio mucho en la práctica con respecto al litio, que no es una discusión solamente nuestra, sino también de países de alrededor como Chile, Bolivia, donde ahí claramente es el reflejo de ver también la política cómo actúa ante ese uso y sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no? Bárbaro. Bien, lo deslizaste y no lo nombraste, pero lo nombro yo. Javier Milei ha referido varias veces a la cuestión del cambio climático, a negarlo. ¿Qué se hace con digamos, estos negacionistas del cambio climático que dicen no hay cambio climático, no está pasando nada, y que se sabe atrás vienen con una agenda propia a lo que dicen, ¿no? Ellos hablan de apuntar a la producción, pero no creen que tenga un impacto real el cambio climático en la economía o en la biodiversidad local. Sí, yo creo que primero se alejan totalmente a una realidad que uno que ha caminado, como tantas personas que respeto mucho y de las cuales uno ha aprendido lo ambiental. Nuestro país es tan rico a nivel federal que hablar eso es desconocer nuestro país, ¿no? Y es desconocer nuestra realidad, llevarlo a un impacto mediático, y hoy se utiliza mucho, y yo creo que bueno, tenemos que ser muy cuidadosos de estas cosas, que a veces ponen en el tapete candidatos o candidatas que son carentes de contenido y de poder mantener, ¿no? Yo creo que uno se tiene que replantear. Vivimos en libertad y en democracia, todos podemos escuchar a todos y a todas, pero realmente analizar si realmente este tipo de personalidades que a veces aparecen, y ya tengo años como para mencionar otros que han aparecido en su momento también, generan algún tipo de discusión que va más en lo mediático que en lo que en la práctica, en la realidad se puede hacer. O sea, que a la hora de que tengan que gobernar puedan tener esa responsabilidad de sostener lo que están diciendo de una manera que no afecta a la gente. Me parece que hay que ser mucho más responsables, ¿no? Sobre todo en momentos muy críticos que venimos viviendo, donde las cuestiones que uno plantea, aquellos que venimos militando también políticamente, no podemos decir cualquier cosa. Entonces me parece que hay que legitimar espacios de discusión un poquito más responsables. Para mí me parece falta de responsabilidad, y lo digo con total respeto. Es una respetuosa siempre del pensar diferente, pero con coherencia, ¿no? Con una matriz donde uno diga, bueno, esto quizás no pienso igual, pero puede llevarse a cabo o se puede hacer y va a haber reflejado en un beneficio para la comunidad. Esto que él plantea realmente es desconocer la agenda que hoy tenemos. La región nuestra está compleja en términos de recursos naturales. Recién en este momento, y celebro que hace muy poquito, en virtud de derechos humanos, se está trabajando nuevamente en potenciar la región. Necesitamos justamente no solamente una mirada nacional con respecto a nuestros recursos naturales, sino también de la región. Yo mencionaba, y a largo plazo. Hay que decirlo, o sea, una política de preservación de bosques no se puede ceñir a 4 años, una gestión de 4 años de ninguna forma. Por supuesto que no. Eso no está ni empezando. Ni de bosques, ni de ningún tema, Gustavo. Yo creo que hoy no solamente el tema de bosques, sino también el tema de nuestros humedales, los temas que están vinculados al recurso del agua, fundamentalmente. Bueno, el litio, que yo hacía referencia recién en nuestra región, también de Jujuy, de Salta, son potencialidades que tenemos, pero que no deben ser a cualquier costo, que tienen que ser con una mirada sostenible. No es lo mismo ciertas miradas más fuertes, liberales, que se han tenido en la región, que han llevado a cerrar convenios, tratos con otras empresas internacionales, descuidando la matriz ambiental y sobre todo ni siquiera favoreciendo nuestra economía. Estas miradas así, tirando y desconociendo el cambio climático, nos entretienen con estos discursos muy vistosos, pero la realidad es que en el fondo de eso hay una negociación que siempre lo que busca es beneficiar
ciertas potencialidades de afuera, o sea, ni siquiera el recurso queda acá. Yo mencioné hace un rato nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades indígenas, son las primeras que sufren los vaivenes de este tipo de falta de acción política, porque no hay que tenerle miedo a la política, sino a la buena política dentro de sus espacios regionales. Si no se los cuida, si no se nos hace parte de ese proceso, terminan siendo desfavorecidas, quitadas de esos lugares, y por sobre todas las cosas favorecemos economías de afuera, no las nuestras. Eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, son las dos miradas, el regionalismo y apuntar a una política más internacional. Y después te tengo que preguntar, entre las tres profesiones, vos sos docente universitaria, abogada, funcionaria, pero si tuvieras que elegir una de las tres y solo te puedes quedar con una, ¿con cuál te quedarías? Es muy difícil, pero yo me quedaría siendo una militante social y ambiental. Te quedaría como activista, sí, que es sí, una cuarta activista. Profesión que te ha llevado el ejercicio de la función. Porque nunca la dejé, la de activista. Yo siempre digo lo mismo, empecé con lo ambiental siendo voluntaria ambiental. En Varela hay una red de voluntarios ambientales y siempre que tengo oportunidad de hablar, todo el tiempo estoy en contacto con ellos y con ellas, con las juventudes, siempre le digo lo mismo, que lo que hay que perder es la rebeldía que hace que uno ponga en agenda aquellos temas que le molestan, que le indignan y que, bueno, después sea parte de ese proceso también de tratar de resolverlo. Uno dio ese pasito de decir, bueno, a ver, uno no se queda desde ahí, sino que quiere también construir algún tipo de solución que pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Pero no, yo fundamentalmente me reconozco desde ese lugar porque todo nació desde ese lugar. Claro. Desde adolescente, cuando comencé la docencia y el estudiar derecho, estaba vinculado a eso, que sí, luego se siguió un camino y yo me cargo sola, siempre digo, soy como una especie de polirrubro, pero digo, tiene que ver con esa matriz que me apasiona y que, bueno, creo que es el motor que mueve todo lo otro, ¿no? Tal cual. ¿Sos docente universitaria? Soy docente de la universidad, hoy actualmente doy clases en la Universidad Arturo Jauretche, sigo dando. Estoy en políticas públicas, estoy dando dentro de la carrera de lo que es gestión ambiental, administración y economía, todo lo que es la parte de introducción al derecho, eso no he dejado de hacerlo. Soy abogada ahora porque estoy en la función pública, no estoy ejerciendo, pero siempre he ejercido dentro del derecho y soy parte activa en el Colegio de Abogados de Quilmes. Nosotros tenemos la delegación, todos los que estamos en la zona del Colegio de Quilmes, estoy a cargo del área académica, que es la que prepara los cursos, las capacitaciones, la formación y bueno, y concejal de licencia de mi distrito de Florencio Varela. De Florencio Varela. ¿Y queda tiempo para la familia después de todo eso? Sí, estoy reproduciendo actualmente. Esto que tengo acá no es inflamación, es un embarazo de 8 meses ya. Sí, produciendo también replicadores ambientales, digo yo. Sí, siempre hay tiempo. Si uno hace las cosas con amor y con convicción, digo que siempre hay tiempo. Y aparte, también es hacer las cosas con responsabilidad, ¿no? Uno no es víctima de esto, uno elige esto. Y cuando uno lo abraza, hay que hacerlo con responsabilidad también, ¿no? Y yendo un poquito a la actualidad acá del país y este año electoral, ¿cómo ves el tema de lo que se viene en el partido? Y con respecto a Cristina, con la proscripción, ¿qué opinás? Si debería ser candidata, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso creo que hay un gran llamado siempre los candidatos digo lo mismo, ¿no? Hay un llamado del pueblo también, de la sociedad, que siempre hay que saberla, escucharla y demás. Y creo en los acuerdos, en los consensos, creo el gran esfuerzo que ha hecho la gestión actual de nuestro actual presidente, formo parte también de una gestión a nivel nacional, la que ha sido convocada ahora, que veo que le ha tocado también momentos muy críticos para llevar a cabo una gestión y que se están haciendo muchas cosas, pero también nos atraviesa una crisis económica que tiene que ver no solamente con nuestro país, sino también con la región y creo en la construcción de consensos. Yo, por naturaleza, tengo un positivismo extremo, ¿no? Digo, y pienso que va a haber acuerdo y que va a haber consenso y que vamos a tener la mejor fórmula como espacio político y que no hay que tener miedo a si hay pasos intermedios o no, que no dependen de uno en lo local, que puedan llegar a ver de paso o no, pero que al final lo que se va a priorizar es la mejor fórmula para poder gobernar. Vengo de una fuerza política que siempre se ha hecho cargo de gobernar, con lo cual creo que eso se va a llevar a cabo con mucha responsabilidad. Y aquellos que estamos en el ámbito político, para mí hay un gran reconocimiento tanto al trabajo que ha hecho nuestra vicepresidenta Cristina y también un gran trabajo a lo que hace nuestro actual presidente. Que sí, yo creo que más allá de los matices, las diferencias que se puedan tener, lo digo tanto en esta fuerza política
como en cualquier otra, pero sobre todo en el peronismo siempre hemos sabido hacer bien la síntesis. Es decir, a mí no me asustan las diferencias y las cuestiones, me parece que hay mucha responsabilidad de gobernar. Y gobernar este país en el momento que venimos no es una cuestión fácil, nunca lo ha sido. Bien, porque hoy el vecino a la distancia, desde lejos, el que no está, digamos, en la política, ve una interna bastante importante en el gobierno, pero no solo en el gobierno, la ve en todos los espacios. Hoy las internas son como muchísimo más públicas, de redes sociales, hay mucha gente, los medios colaboramos, interpretando cada cosa que dijo, porque entonces se lo dijo a tal, y todo lo que antes se dirimía en un espacio más chico, porque esto pasó toda la vida, todos los gobiernos, todas las coaliciones han tenido internas fuertes, hoy se exterioriza, se ve. ¿Vos creés que esto es una cuestión de exteriorizarlo y luego se va a resolver a la hora de conformar no son personales? Yo lo que veo, por lo menos lo que veo reflejado dentro de nuestro espacio político, que no son dentro del ámbito de lo personal, que tienen que ver con las ideas y que tienen que ver con mejorar la forma de gobernar. Parece que mientras que eso sea así, obviamente que está la cuestión mediática, cómo se ve, cómo se visualiza, cómo se potencia esa discusión y demás, pero se están discutiendo ideas. Más me preocupan los ataques personales que a veces se hacen de determinadas fuerzas políticas a las personas, ¿no? Y en esto no puedo dejar de empatizar con nuestra vicepresidenta, porque en la realidad lo que ha sufrido en términos, hace muy poquito con respecto a su hija también, o sea, en términos personales lo que a veces se sufre y lo que se padece, me parece que la crítica tenemos que madurar en esos términos, ¿no? No tiene que pasar por ahí, sino por discutir ideas, y si pertenecemos a un espacio político, a mí, por lo menos en lo particular, vengo de una conducción política que no me asusta la discusión, o sea, me parece que la discusión enriquece, siempre y cuando lo que esté en tapete de esa discusión sean las ideas, sea lo que uno propone, sea mejorar cómo se gobernó, sea ser autocrítico con respecto a la forma de gobernar también, pero no con respecto a las cualidades o a las condiciones personales del otro. Ya debemos ser más respetuosos de esas cuestiones, ¿no? Y aprender un poquito esto que decíamos hace un rato de la reconstrucción en nuevas juventudes, en nuevas generaciones, en cuestiones ambientales, también suscribe a lo político. Me parece que estos ataques personales no ayudan, que vienen desde hace muchos años, que no construyen a una patria. Después vivimos en un ámbito democrático, quien gana gobierna, entonces con lo cual no hay que tenerle miedo a eso. Me parece que lo que hay que hacer es animarse a discutir, pero desde un lugar que nos muestre también a la sociedad un lugar diferente, ¿no? De que jerarquizamos la política, no que la desprestigiamos en cuestiones que hacen más a un cholulaje y a un ámbito al que no pertenecemos, ¿no? Por lo menos yo no siento que sea así. Yo siento que no pertenezco, con mayor de los respetos, que aquellos que les gusten los programas más de chimento y esas cosas, pero no devengo de ese lugar, ¿no? Me parece que uno debe hacer las cosas con responsabilidad. Y cuando sale la discusión, discutir. O sea, no hay que tenerle miedo a eso. Al contrario, ¿a cuántos y a cuántas han callado? Es decir, para mí poder hablar y que uno pueda expresarse es lo más rico que nos puede pasar. Tal cual, sí, hay a veces hay que hacer autocrítica de los medios se prenden en esta cuestión de como si fueran un actor de redes sociales, ¿no? Porque a veces los vecinos, esto también hay que decirlo, la gente se enardece por redes sociales y pone cosas que se va del lugar. Y los medios tenemos que tener la responsabilidad de no prendernos en este juego que se ha vuelto muy de moda, y limitarnos a una comunicación que le sirva y que tenga que ver con el debate formal. Hay tantos temas para debatir, tantas diferencias entre los distintos espacios políticos, que llegar a estas cuestiones es realmente muy... Aparte creo que todos queremos un país mejor, y que la gran mayoría, pues si no pareciera que nos llevan a una mirada más negativa de la cosa. Y yo creo que hoy, si hablamos con un vecino o vecina que nos está escuchando, lo que le importa es poder llegar a fin de mes, poder tener su trabajo, poder hacer sus compras, reconocer que estamos en un momento donde los precios también determinan un montón la agenda nuestra diaria de la economía. Entonces me parece que hay que poner el eje ahí, en las cosas que tenemos que mejorar, y que tienen un montón de explicación que se puede dar, y que tienen un montón que ver con el contexto general que estamos viviendo, pero me parece que los temas de la actualidad, los que les importan a los vecinos y vecinas, muchas veces no son esas discusiones, porque con eso no resuelven sus problemas en sus casas. Entonces me parece que hay que tener cuando digo responsabilidad lo digo en eso, ¿no? De no prenderse en esas cuestiones, en entender que lamentablemente a veces son reglas de juego que hay que mejorar, que todos tenemos que mejorar, que los que militamos podemos aportar también en eso, que los medios de comunicación, por algo se pelea una ley de medios, tienen mucho que ver en esa cuestión, pero que ha formado, y no hay que asustarse en eso, en ser parte de nuestra historia hace muchos años, ¿no? Yo cuando hablan de grieta, a veces digo, bueno, a ver,
La grieta siempre existió y tiene que ver con miradas diferentes. Yo lo dije en algo muy simple que tiene que ver con lo ambiental. Siempre se dio esta antinomía de forma de ver, de qué es lo que de cada fuerza política se sostiene, se defiende. Bueno, después hay que llevarlo a un ámbito de discusión y después eso se traduce en una elección. Y donde tendremos que aceptar o no el tema de la representatividad que esas fuerzas tienen, ¿no? Y que eso nos lleve a mejorar también. Claro. Ahora, en términos de estas diferencias que están entre todos los espacios, son diferencias de cómo gestionar o cómo mover. Últimamente se dan estos nuevos espacios libertarios, todo que plantean, bueno, no hay ninguna diferencia, en realidad acá pasa por otro lado, y como que plantean un quiebro, una ruptura de que no tiene que haber diálogo, de que todo eso como que estaba aparte, que no había ningún interés real y que hay que llevarse todo por delante. Toda esta mirada nueva de cómo se ve la política y de, sobre todo, esta expresión de casta. Bueno, son todos casta, entonces no tienen ninguna política, los separa todo y los llevo por delante. ¿Cómo se vive eso? Yo no lo veo solamente en Argentina, lo veo en la región, lo veo en el mundo. No, es un fenómeno, ha pasado en Brasil, o sea... Brasil, esto está pasando en Europa, me parece que son cuestiones que tienen que ver también con formas nuevas que están viniendo, que son más mediáticas, como yo decía, que es el discurso de la irresponsabilidad, porque es plantear cuestiones que después no se pueden sostener y que estos sectores también responden a fuerzas poderosas y corporativas, ¿no? De fondo también hay una cuestión acá que no es que se levantaron una buena mañana y salieron a decir locuras porque se les ocurrió. Me parece que también de trasfondo hay determinados sectores fuertes de la economía y demás que pretenden o propician más estos sectores que aquellos que venimos del campo nacional y popular. Me parece que está el desprestigio también acá a lo que venga también del campo nacional y popular, que siempre va a tener una mayor cercanía con la gente, más allá de toda la crítica que podamos hacer y la autocrítica que también como fuerza permanentemente hacemos, y se hace dentro del espacio. Por eso yo digo, no hay que tener tanto miedo a la discusión interna, porque cuando hay espacios políticos responsables, esa discusión es para mejorar. Ahora, cuando eso se convierte en agresión, como estos sectores que vos señalás, y donde claramente hay una intencionalidad desde la economía, desde la mirada, porque no es ingenua ese discurso de que nada me importa, y que el cambio climático no existe, y que la economía tiene que ser liberal, y no sé, vamos a estar todos dolarizados, hay una clara intencionalidad también de sectores de poder ahí atrás. Ahora, esto a veces, cuando digo de irresponsabilidad de ciertos medios, no se habla así. No se sincera de esa manera, sino pareciera como que vienen a mostrarnos la solución de algo que no supimos ver. Y esto no es una solución, para mí es un atraso, pero bueno, respeto a aquellos que sientan empatías por estos sectores. Para mí, en lo particular, no han demostrado, porque ahora se llama, como lo mencionaste, el candidato, pero han venido solopados con otros nombres, y no han demostrado capacidad de poder gobernar o sostener esas ideas. Y sobre todo lo que más me preocupa, porque esto no tiene que ver con una cuestión de egos y de pensar diferentes o iguales, sino de capacidad de resolver los problemas de la gente. Yo me parece que hay que ser respetuoso de esto. Venimos bastante golpeados por muchas cosas que nos pasaron. Entonces, me parece que cuando decimos de reconvertirnos en mejores y mejores personas por sobre todas las cosas, me parece que tiene una mirada un poquito más clara de lo que está sucediendo y de entender si estas cosas van a cambiar en la vida diaria nuestra. Yo siempre trato de traducirlo en cosas mucho más simples. Por eso hablaba de la economía de una casa, de las cosas que hoy nos atraviesan, del tema educativo. Me parece que es por ahí, ¿no? Bien, y en términos electorales, ante el surgimiento de estos movimientos que generan estas nuevas ideas, empiezan a atraer electorado, también hay que decirlo, ¿cuál sería la estrategia hoy que, a tu consideración, vendría mejor para el PJ, para el Frente? Cristina candidata con una, digamos, profundización del modelo, o una moderación, otro candidato con una mirada más moderada, más conciliadora con otros espacios. ¿Cómo lo ves? Yo primero no pensaría y no te pondría la situación a candidato, sino a un proyecto político. A un proyecto político que se ha sostenido en el tiempo en un momento de mucha dificultad, porque también hay que plantear que en este momento, viniendo de una pandemia, viniendo de una crisis económica, obviamente estamos atravesados por una situación inflacionaria que se reconoce, pero que tiene que ver también con la economía. Miremos otros países de Europa, otros países de América cómo están con este proceso.
pero obviamente también es un proyecto político que ha generado obra pública, trabajo y que trabaja permanentemente porque la cuestión social también sea sostenida con políticas públicas. Entonces, y que en materia educativa no ha frenado y que en materia sanitaria no ha frenado. Yo recuerdo haber participado como docente de la Jauretche, primero haber dado clases gratis durante toda la época que gobernó el macrismo, porque no pagaban los sueldos, de parte de un abrazo al hospital porque no había salud pública. Tenía un padre enfermo, me acuerdo, lo viví en primera persona en ese tiempo, que era de alta complejidad y que el sistema sanitario había desconocido, y lo digo, tenía miles de historias para contar, ¿no? Pero bueno, nadie me iba a contar lo que vivía en experiencia propia. Entonces había un desentendimiento de la calidad de vida de la gente asombroso. Entonces yo creo que hay que ser memorioso de estas cuestiones. No tendría la irresponsabilidad de plantear un candidato. Uno puede tener más empatía con uno o con otra, y la realidad no pasa por ahí hoy. Me parece que pasa por ser la síntesis, porque quizás ni siquiera sea alguno de ellos o ellas, o sea, quizás sea otra persona, pero me parece que tiene que ser aquel que pueda llevar a cabo las ideas y no volver a ese tipo de modelo de gobierno, porque somos tendenciosos a perder rápidamente la memoria, a perder de eje aquellas cosas que nos hicieron daño en muy poco tiempo y que se tradujo en que vengo de primera generación universitaria, una clase obrera no pueda llegar a la universidad, que no pueda llegar a tener acceso a la salud pública o acceso a un trabajo o incluso en su barrio, a una obra pública. Hoy hay que reconocer y poner en lugar también, tenemos un intendente nosotros en el distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, que hace un gran esfuerzo de gestión, un gran trabajo, y es terrible la cantidad de obra pública que se está haciendo, y eso también es trabajo, es dignificación, es acceso al agua, a la cloaca, y me parece que estas son las cosas que nos transforman, ¿no? A veces lo miramos como de afuera, entonces me parece que cuando digo responsabilidad digo esto, a ver, yo Betty, que vivo en el barrio Altamira, de Florencio Varela, ¿en qué me transforma, en qué me cambia la elección de un proyecto político? Yo no hago hincapié en las personas, me parece que esa es otra discusión, es del partido, se va a dar y se hará la mejor síntesis, si se ponen todos de acuerdo mejor y tendremos un solo candidato o candidata, y si no, será una PASO, y aquel que pierda dentro de esa PASO acompañará al que gana. O sea, esto es parte de nuestra democracia, no hay que tenerle tanto temor ni ponerlo tanto como lo prioritario. Y esa fuerza que gobierne va a ser la que va a profundizar un modelo o el otro. O sea, eso está claro. En términos de construcción electoral se entiende que hoy es así, cada vez los candidatos se nombran más tarde, pero la gente en general le gusta saber quién es el que se va a postular. ¿Vos pensás, Gustavo? Yo pienso que lo que quiere y la gente le quiere poner un nombre y definirlo para ya empezar o a ponerse contento o a criticar. A veces pasa por el lado de la negativa. Que eso le importa más a los medios, a ciertos medios, no digo a todos, o le importa más a cierto rum de la política, pero pienso que realmente los vecinos y vecinas, no sé, lo digo con total humildad, me considero una militante, hablo mucho con mis vecinos y vecinas, y la verdad que lo que les importa son otras cosas, es mejorar un poco, decir, bueno, la verdad, te reconocen determinadas cosas que obviamente no estamos en la misma época que el macrismo, que podíamos haber sido mejores, que hay cosas que hay que resolver, y me parece que les importa mucho su situación más que nada familiar y cómo resuelve los problemas de su agenda familiar, que toda esta agenda que me parece más mediática que otra cosa, y que no le va a venir a resolver la diaria. Me parece que claro, a veces hay pequeños operativos clamor. Por ejemplo, ahora hace una semana se bajó, nunca se había subido Mauricio Macri, que había dicho que no iba a ser candidato, no fue candidato, y hubo una sensación rara ahí, había gente que decía, bueno, como que se quedó desesperanzada, aparte de seguidores que él tiene y que es parte de su electorado, como que quedó, bueno, ahora hay que elegir entre dos, y como que están siempre buscando imponer o disponer. Hay una parte del kirchnerismo que sabe que va a apoyar al espacio, sea quien sea el candidato, pero en general es como que se está buscando. A los medios, ojo, que también nos sirve mucho esto de que no se define el candidato, entonces estamos hablando de muchas personas y estamos en un escenario que nos encanta porque no se sabe y hay que dar la información que tenemos. A nosotros nos gusta dar lo que tenemos, lo que no hay, como decimos, no se puede inventar. Así no, por supuesto. Bueno, pero entre la fuerza que vos mencionabas recién, ha sido muy violenta también la discusión que han tenido. Yo creo que no solamente violentan contra fuerzas nacionales y populares, sino que han sido muy violentos entre ellos. Eso también hay que verlo, ¿no? O sea, la bajada de Macri ha generado también una discusión fea que se ha traducido en términos personales dentro de ese espacio político. No lo van a ver dentro del ámbito de frente de todos y todas. O sea, van a haber diferencias de posiciones, pero no van a haber un ataque
de aquellas personas que vengan más arraigadas a Alberto, al actual presidente, con respecto a Cristina. O sea, eso no lo van a ver. Quizás lo que se potencia es una opinión que nace más de otros sectores que de los propios. Claro, y hay que también hacer la diferenciación en esto. Es real, quien gobierna siempre tiene sus internas propias de la gestión, que tienen que ver con los espacios que están ocupando. Es más fácil o que haya un consenso cuando uno está fuera del gobierno y es un espacio por construir. Sí, o una empatía con respecto a un candidato y con respecto al otro. Hoy no se han definido candidatos, pero quizás con una persona con respecto a la otra. No, viniendo claramente de la gestión, no veo la interna que se traduzca. Creo que hay una gran preocupación por gestionar y por hacer cosas, que más de ponernos palos en la rueda entre nosotros. Después las diferencias de opinión existieron siempre, no de ahora, esto viene de toda la vida, que sí, pero diferencias que tienen que ver con ámbitos de la gestión no veo que se anteponga, porque cuando veo algunas discusiones que se tienen que dar, yo veo a todos juntos y juntas tratando de resolverlo. Esto también hay que plantearlo. O sea, no he visto a la vicepresidenta sacar los pies del plato en discusiones que se han tenido que dar con respecto a la economía y demás, como no lo he visto a Alberto sacarlo de ahí, bancarla a nuestra vicepresidenta en un montón de cuestiones. Vos hacías referencia recién al tema judicial, que ha pasado hace muy poquito tiempo en una de las marchas, ¿no? Con lo de la hija, se lo veo varias veces, sí, salir en ese sentido. Por último, te pregunto, balance de gestión, ya no solo de la Secretaría, sino del Ministerio. Vos estás muy cercana a Cabandier, ministro de Medio Ambiente. Está terminando, digamos, los 4 años, de alguna forma pueden ser 4 años más y continuar con la gestión, como decías vos, o que venga otro gobierno, pero momento de hacer un balance, de decir, bueno, se estuvo bien en esto, se podría haber mejorado el otro, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el medio, ¿no? O sea, pandemia, 2 millones de cosas. ¿Cómo crees que estuvo? ¿Cómo crees que...? Sí. ¿Qué es lo que te llevas? Si te tuvieras que ir, decir, bueno, me llevé esto porque es lo que hice y creo que le dejé. Sí, creo en los esfuerzos colectivos que se hizo. En esto no puedo dejar de reconocer también que no ha sido el trabajo solamente del ministro, y creo que él opinaría lo mismo. No solamente de los secretarios, sino también de todas las provincias. Han puesto un gran esfuerzo, sobre todo en la época de pandemia. Lo viví del otro lado de la película, porque estaba en Florencio Varela. Yo no estuve en el primer tramo de su gestión, y él ha venido a Florencio Varela a entregar insumos y a trabajar en el medio de la pandemia, cuando ni siquiera podíamos andar y circular mucho, que sí han hecho mucha territorialidad en su momento, pero eso también es un reconocimiento a las autoridades ambientales de cada una de las provincias, que han hecho un gran esfuerzo en la agenda de fuego, que se ha impulsado. Antes, recordemos que esto dependía más de seguridad. La agenda de fuego ahora la tiene ambiente, con lo cual puede generar recursos para fomentar y mejorar las prácticas en territorio, que se traduzcan en recursos claros como camionetas, insumos, helicópteros y demás, que es una política que se ha fortalecido muy fuerte este año, más allá de que el cambio climático nos atravesó, y obviamente sabíamos que íbamos a tener un escenario hostil con la desertificación y la sequía, que iba a generar mayores puntos de fuego. Y después también otro capítulo que tiene que ver con la intencionalidad también en esa agenda productiva de desarrollo más orientada a otros sectores, que ha generado también incendios intencionales, y donde haber tenido un Estado presente ha ayudado a que la cuestión no sea mucho más grave, no quitándole gravedad a lo que ha sucedido durante sobre todo la época de muchas temperaturas. Y por otro lado, me parece que ha hecho un gran esfuerzo en tema de humedales, ojalá salga, pero la realidad es que ha hecho un gran esfuerzo federal, porque no solamente lo puso en tapete el ministro, sino que también permitió la participación de muchas provincias en que se expresen con respecto al tema de humedales, que se trabaje en conjunto. Se hizo en el ámbito del COFEMA, se hizo en coordinación con los diputados, hay un gran trabajo hecho. Hay fuerzas políticas que no quieren acompañar claramente, y esto es lo que yo decía, no miedo a la discusión interna, porque nosotros también tenemos discusión interna con la agenda productiva y con la ambiental, y sin embargo hemos puesto de acuerdo con la cuestión de los humedales. Y otra matriz que me parece muy interesante que se generó, que es poner en la agenda mucho el ordenamiento del territorio, empezar a entender que tenemos que ser parte de ese ordenamiento desde lo local, desde lo federal y desde lo nacional, para empezar a reordenar la matriz de fuego, de bosque, de humedales. Esto de las diplomaturas para mí no es una cuestión menor, porque genera capacidad en las universidades, genera capacidad en el sector público y privado. Empezar a tener una mirada diferente. Yo creo que eso fue un gran desafío y un puntapié importante que hizo el ministerio.
Y una cuestión que a veces no se traduce tampoco muchas veces en las noticias es generar mayores áreas protegidas. Es una de las gestiones que más áreas protegidas ha generado. Y esto tiene que ver con la conservación. Cuando decimos, bueno, a ver, ¿por qué en esta área pueden hacer cualquier cosa? ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no se generan prácticas sostenibles? Bueno, nosotros es una gestión que ha generado el mayor incremento de áreas protegidas, no solamente terrestres, sino también marinas en el país. Y eso es importante en términos de proteger nuestros recursos naturales. Si no queremos ir muy lejos, una de las reservas reconocidas hace muy poquito es Parque Pereira Iraola. Bien. Entonces me parece que esto tiene que ver con conservar los bosques, tiene que ver con conservar los recursos que tenemos, no regalarlos, que se haga cualquier cosa en cada uno de estos lugares. Entonces, mensaje claro, ¿no? Digo que se traduzca en cosas que las podemos ver, que sean tangibles y que se puedan visualizar. Obviamente que quedan muchas cuestiones a profundizar, quedan muchas cuestiones en materia de biodiversidad a mejorar, pero se ha hecho un buen camino, que venga quien venga. Yo creo en las juventudes que tomen estos temas y que sigan. No creo en los funcionarios que tenemos que estar toda la vida en el mismo lugar. De hecho, hago mucha mención a estos programas. Hubo hace muy poquito uno que tiene que ver con capacitación en biodiversidad, en tema de humedales y demás, porque creo que tienen que tomar realmente la posibilidad también de gestionar, ¿no?, de estos temas y de poder seguir con la agenda. No porque considere que me voy a jubilar, pero seguramente aportar desde un lugar diferente. Pero creo que tiene que haber una continuidad y seguramente van a mejorar lo que se hizo. Estoy segura que va a ser así. Pero hay que incorporar esa capacidad de gestión también en juventudes, porque estos temas reconocen técnicos de que venimos hace un montón de tiempo, un montón de años, y hay que renovar también, que tengan la posibilidad de gestionar gente y juventudes que vienen atrás con estos temas y con una cabeza interesante en las temáticas ambientales. Bueno, Beatriz, te agradecemos mucho la visita. Bueno, gracias a ustedes. Sí, que te hayas tomado el tiempo de venir hoy, sí, con 8 meses de embarazo, que me imagino ya estás a las puertas de una licencia. Ya te vas a tomar... seguimos trabajando, monitoreada por el médico, que le agradecemos mucho a Alejandro, pero realmente seguimos hasta hace muy poquito. Acá Jorge puede dar fe, anduvimos recorriendo las provincias y los lugares y las comunidades, pero bueno, agradecer sobre todo para aquellos que somos de fe, a Dios que da la salud, que permite que esto pueda ser así. Pero hasta el último momento todavía no tengo pensada la licencia, estamos trabajando. La semana que viene vamos a tener, y lo digo muy cortito, una agenda muy fuerte en el tema tráfico ilícito, el día lunes, con el Mercosur, que es importante y me parece que nos va a llevar también a mejorar nuestras prácticas. Da para otro día, para otro tema, pero la verdad que también es uno de los temas que hay que ya nuevamente tenerte en algún momento, ya con un integrante más de la familia. Así sí, que la vamos a traer. Te esperamos y te agradecemos hoy que te hayas hecho el tiempo para venir, para estar acá, sábado a la mañana, sábado medio fresco, 15 grados, así que te lo súper agradecemos. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el programa, que tenemos más entrevistas. Perfecto.